En esta ponencia se analiza la crisis de formación en educación artística percibida por el cuerpo estudiantil a través de nuestros ojos, revelando una cierta desconexión entre el modelo educativo y las necesidades reales del campo pedagógico. Esto se da a través de un encuentro entre encuestas y un análisis teórico, donde la mercantilización de la educación es criticada, ya que ésta privilegia la eficiencia sobre la calidad, generando profesionales estandarizados en vez de dar un espacio a la crítica y formación. Las artes emergen no solo como disciplina, sino como una resistencia ante un sistema que empaqueta y vende a medias las humanidades y la sensibilidad. Entonces, hablando de educación artística, ¿qué es la educación artística para ti? Un montón de cosas. Uno debe ser una persona de abecedario que debe cumplir desde la A hasta la Z con todos los criterios de la educación artística, pero ¿realmente la educación artística nos está formando para obtener esos criterios? A mí algo que me parece muy fuerte de la universidad es que siempre hay que tener un proceso previo y sobre todo en artes hay que tener un proceso de años. Retomando tu punto, hay que aclarar que la educación artística de hecho es una nueva pedagogía. Si no estoy mal, en nuestra universidad hasta ahora tiene 20 o 22 años, lo que significa que es un territorio sin explorar, pero sin embargo, con todo este trayecto de tiempo ya está faltando, ya se están notando como que esas raíces están generando ciertos agujeros, hay lagunas en el proceso. Es natural, obviamente, no todo va a ser ideal, no todo va a ser como, no, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr y va a ser perfecto, pero entonces, ¿por qué una educación que se enfoca sobre todo en el arte y la sensibilidad nos está fallando a nosotros, estudiantes de educación superior, en cuanto a ser sensibles en evaluar un proceso? Me parece que es una pregunta muy interesante, pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú vas a ser profe de artes, no un artista, así que tu problema, o sea, tu trabajo como tal no es ser sensible, ¿ok? Tu trabajo es formar a otros artistas para que otros sean sensibles. Tú no puedes ser sensible, tú eres un docente y tú como docente eres un producto que forma otros productos. Eso me recuerda a que cuando yo entré a la universidad, todo fue pajaritos pintados al óleo, la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque las artes son un área sensible. Con las artes puedes abordar cosas que no puedes abordar con otras materias. Las artes fortalecen el proceso cognitivo de los niños que no te imaginas la forma en la que nutre su proceso, tanto su conocimiento del yo como el conocimiento del yo con el exterior. Entonces, eso realmente es fascinante porque dices, wow, las artes realmente sirven, las artes son una cosa exponencial que las personas ni siquiera se alcanzan a imaginar y no están explotando correctamente. Pero entonces viene la segunda parte. Llegamos totalmente al campo laboral y nos damos cuenta de que las artes están ignoradas. Considero que esta dificultad se debe al abandono que tiene no solamente las artes, sino los docentes. Si tú llegas a una institución, lo último que vas a ver son recursos de artes. No vas a encontrar tambores, no vas a encontrar tal vez pintura. Y el argumento es, las artes pueden esperar. O las artes y los docentes de arte siempre van a resolver con lo que hay. Entonces, sí, obviamente es nuestra obligación como docentes resolver con lo que hay. ¿Por qué? Porque lastimosamente el trabajo docente, al menos en Colombia, no se le brinda la importancia que debe tener. Incluso la educación no tiene unas mínimas condiciones para llevarse a cabo en la mayoría de casos. Teniendo esto en cuenta, el abandono y la creatividad de los docentes en educación artística considero que ha sido una excusa perfecta para precisamente dejarnos de lado y decir ellos resuelven. Somos personas que se ven involucradas en muchas dinámicas sociales, como la frase tan trillada, tan cliché, pero muy verdadera en su significado. Nosotros no solamente somos docentes, somos psicólogos, pedagogos, figuras de paternidad, a veces nos toca maternar
enseñamos a la gente a conocerse y siempre estamos en ese punto de crisis, en ese punto de tengo que hacer todo esto y además sumarle el componente artístico. Tengo que hacer todo esto, pero yo no sé evaluar, porque no puedo evaluar la capacidad artística de un pelado que nunca ha visto un cuadro de Monet, a un chico que nació, creció y vivió en un privilegio que le permitió ir al Louvre. Bauman, eh, él tiene un texto que habla precisamente de la problemática grande, grandísima que tenemos de querer enseñar en este momento. Habla de que la modernidad líquida nos ha afectado de formas exponenciales. ¿Por qué? Porque así como lo mencionaste, todo lo quieren rápido. Entonces, al quererlo todo rápido, claramente que el pensum se diseña para esa eficiencia. En este afán de marcar la diferencia de un artista y un docente de educación artística, al artista se le trata como un arma libre e indispensable para las humanidades. Al docente se le trata como un producto, y es aquí donde la modernidad líquida nos ataca tanto en criterio como en proceso educativo y formativo. Sobre todo porque la educación artística aún se ve como materia de relleno frente a sociales, frente a ciencias, frente a matemáticas, nosotros que somos. Entonces está esa sensibilidad de decir, no, es que tú vienes aquí a matar el tiempo de los niños. Por ende, programas y proyectos han presentado problemas de querer acortar mucho sus sílabos, acortar mucho sus pensums, para poder graduar niños más rápido, para poder sacar docentes más rápido y que puedan llenar todos esos espacios. Sin embargo, el mercado laboral pedagógico ya es una cosa que está en declive, o sea, mucha gente no se ha querido ir y siguen sacando profesores en caliente, porque la educación artística tiene que ser tan eficiente, pero a la vez tan deficiente cuando estás dentro. Realmente hemos visto cómo hay una brecha grandísima entre lo que nos enseñan como tal en la carrera y lo que realmente necesitamos como educadores docentes. Si tú llegas a una institución, lo primero que te van a pedir es tu hoja de vida, y en tu hoja de vida te dicen que eres artista plástico, artista visual, teatrero, bailarín, incluso una persona con bastantes conocimientos en literatura, por lo menos capaz de dar un taller de expresión literaria. Y claro, yo no me considero que no pueda hacerlo, pero considero realmente que son los conocimientos que me brindó la universidad, o es mi creatividad y mi instinto de supervivencia para conservar ese trabajo lo que me hace buscar los recursos. Esto viene también debido a que la licenciatura en educación artística o en sí el conocimiento artístico engloba demasiadas cosas, tantas que pues muchas instituciones por abarcar quedan flaqueando en unas para darte las otras o quedan flaqueando en sí en todas las artes y llegamos al conocimiento del baby art, de que estas son lo más básico del arte, defiéndete. ¿Y qué pasa cuando un profesor ve que su proceso no está siendo suficiente, ya sea porque la institución no le da el tiempo, porque hay como diferentes problemas, paros, contextos, además que pues todo seguía un cronograma que se debe cumplir al pie de la letra? Estos profesores seguramente van a tender a escoger a los que más le saben, ¿no? A un músico va a enseñar a otros músicos, pero le va a quedar muy difícil el poder bajar el conocimiento sobre una persona que no tenga el nivel de música requerido para entender su metodología y pedagogía. Es ahí cuando llega el dilema, porque para ser docente artístico debo ir a otras instituciones a mejorar mi arte, y porque no se me enseña o no puedo fortalecerme en las artes en las que más fallo. En nuestra formación se nos evalúa un proceso apegándonos a una construcción de aprendizajes. Entonces, el profesor, o bueno, nuestro docente en la universidad, nos impulsa a averiguar sobre X tema, y nosotros lo averiguamos por nuestra cuenta. No hay un proceso de seguimiento. Está el tajante abandono desde ese momento en el cual te dicen resuelve,
pero llega la hora de la evaluación y no hay coherencia, porque no te evalúan de la misma forma. Te evalúan de que tú debes saber el procedimiento correcto tal y cual si investigaste adecuadamente, pero no hay un seguimiento, que fue lo que yo investigué. ¿Realmente es lo que tú quieres que yo sepa? Porque una evaluación no puede ser solamente un objeto para cortar cabezas. Una evaluación también debe ser un aprendizaje en sí, algo que me permita reconocer y saber realmente en qué me equivoqué yo o en qué debo fortalecer las cosas o en qué el docente debe profundizar más. Y de esto habla Santos Guerra. Él tiene un texto llamado Una flecha en la diana, la evaluación como aprendizaje. Y esto me parece demasiado importante. Como docentes debemos saber la coherencia entre nuestro proceso y lo que evaluamos, porque no te pueden evaluar algo que no hayas aprendido. Totalmente, estamos hablando de constructivismo, pero sin los pilares base para empezar un constructo. Entonces nos están enseñando sobre constructivismo, pero no tenemos bases. Nuestro andamio, nuestro proceso de andamiaje está sin los tubos vitales para que no se caiga. Nos están enseñando a construir alas, pero a duras penas tenemos el material para poder hacer papel maché. Entre los hallazgos encontramos que el 46.2% en general disfruta estudiar de esta carrera. Es una carrera con alta demanda, es una carrera que sigue generando una expectativa para aquel chico, aquella chica que salió del bachillerato y quiere entornar un mundo al arte. Además de eso, el 76.9 ha sentido una gran decepción o tristeza fuerte relacionada con la universidad. En cuanto a qué priorizó la formación artística, la mayoría de personas escogieron que desarrolló su estilo personal y su voz interna. Y la minoría de personas escribió que desarrolló técnicas estandarizadas, por ejemplo, el dominar ciertos tipos de software o ciertos métodos artísticos convencionales. Si pudieras denunciar una falla estructural en el proyecto, ¿cuál sería? Lo que la mayoría escogió fueron los planes de estudio obsoletos, materias que se han quedado atrás en cuanto a contenido y en cuanto a pedagogía. ¿Considera que los saberes ofrecidos en la carrera son suficientes para ejercer como docente de artes? El 38.5 escogió que la base es útil, pero se falla en profundizar en cuanto a didácticas artísticas o una apreciación del arte. Aquí ya dejamos como un periodo, o sea, dejamos preguntas abiertas donde si la universidad le informara que para profundizar en los saberes necesarios debe acudir a otra institución, ¿usted qué haría? Más del 60% anunció que renunciaría, se frustraría y solo como un 40% dijo que iría, pero sin embargo sentiría un resentimiento frente a la institución que falló. Que no se debe complementar un conocimiento yendo a otro lugar si mi primera institución promete que voy a salir en formación artística. Byung-Chul Han, donde el man dice, es que nosotros tenemos muchas enfermedades, por ejemplo la depresión, porque el sistema que nos está fallando te está echando la culpa a ti. Entonces tú ya no eres el que no pudo lograrlo, gracias al sistema, tú eres el que simplemente no pudo lograrlo porque eres insuficiente. Estamos en una sociedad del cansancio, sobre todo en nosotros los profesores de educación artística, definiéndonos ya como o docentes o artistas, sin poder construir un puente, o si construimos ese tipo de puente siempre hay personas que vienen a derrumbarlo porque o eres uno o eres lo otro. Y nos están diciendo, no, es que tú no puedes ser artista porque tú no llevas un proceso, tú no puedes ser artista porque no tienes un fuerte en todas las artes, que inclusive para los artistas de ya pues las artes duras y puras, tener un fuerte en su arte es un trabajo desde los 2 años hasta los 68. Entonces, estas instituciones nos están convenciendo de que nosotros en nuestro proceso tenemos que dar más, dar más, dar más y siempre dar más. ¿Y qué pasa cuando ya no podemos? Cuando lo intentamos hacer ese baile que nos enseñaron en 30 minutos,
Lo ensayamos durante 3 horas, pero resulta que se marcaba con el pie izquierdo y tú lo estás marcando con el derecho. ¿Qué pasa cuando nos enseñan didáctica musical sobre súper encima y nos dicen que leer un pentagrama es algo que haría un niño de 12? Bauman, en la modernidad líquida ya no está esa institución, ya no está esa certeza de qué va a hacer o qué va a suceder con el docente, qué va a hacer o qué va a suceder con el artista en formación. Solo se sabe que debemos cumplir un rol para seguir con el siguiente. Y de ahí se entrelaza con las teorías de Byung-Chul Han, donde dice que somos una sociedad del cansancio y cómo no serlo si nuestros docentes, cuando se están formando en educación artística, nos dicen que para ser artistas hay que ir a otro lado, hay que acceder a otro conocimiento, porque nosotros somos el problema. Somos una sociedad que está buscando constantemente mejorar porque tenemos que satisfacer a las instituciones, mas no son ellas las que deben poner el ojo en nosotros y ver qué es lo que está fallando en su construcción de currículum. Entonces, aquí tienes a formadores en educación artística matándose, quemándose las pestañas, buscando cómo perfeccionar una técnica enseñada a medias. ¿Por qué? Porque mientras más satisfagamos al sistema, más felices seremos nosotros. Pero claro, la educación artística en Colombia es demasiado nueva. Apenas 20 años. Realmente se ven demasiados sesgos, es verdad. Hay que marcar la diferencia entre un pedagogo y un artista, claro que sí. Pero, ¿cómo se marca? Realmente diciendo todos los días, aquí formamos docentes de artes, más no artistas. Pero en las clases todos pueden ser artistas, menos el docente. Eso es realmente ilógico. Y ese es el panorama de la educación artística, aunque ahora sea desalentadora, puede que en un futuro, con el trabajo colectivo de personas que se desoyen por la educación artística, todo crezca, todas estas lagunas puedan mermarse y aunque puedan nacer nuevas, se pueda encontrar un norte para que la educación artística sea por fin valorada tanto por los docentes como por los que nos centramos a estudiar y queremos construir un mejor país.